Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El agave azul tequilana Weber, insumo esencial del tequila, está en el corazón de la historia de Jalisco, del occidente, del centro e incluso de una porción oriental del país. Con 300,000 hectáreas sembradas hoy en 4 estados de la República, de las cuales 3 de cada 4 están dentro de esta entidad federativa, esta planta única en esta región, especie brotada entre la gran divergencia geológica, biológica y cultural que son las Américas, es hoy víctima y al tiempo victimaria del éxito abrumador de esa variedad de mezcal a nivel global. No hay exageración, la enorme popularidad y la creciente demanda internacional de este destilado, visto como una expresión del mestizaje cultural que distingue al país, ha ocasionado que de forma periódica crezcan los territorios donde se siembra la especie que ya aprovechaban los indios en el periodo prehispánico y cuyo producto final cobró su forma con la ciencia y las herramientas traídas por los europeos en el siglo XVI. Planta de regiones semisecas, su auge inicial estuvo muy localizado en las mesetas enclavadas entre el río Santiago y el volcán de Tequila, al oeste de Guadalajara. El historiador José María Muriá afirma que los impuestos que generaban las prósperas haciendas tequileras de Amatitán, El Arenal y Tequila fueron el recurso fundamental para construir uno de los edificios más notables y magníficos de la capital novohispana, el hoy Palacio de Gobierno, cuyo valor artístico ha sido enriquecido hace menos de un siglo por los impresionantes murales de José Clemente Orozco, el hijo de los volcanes del sur de Jalisco, entre otros tesoros que guarda el elegante edificio de cantera. Si el palacio simboliza la primera medalla al logro de una industria autóctona en el lejano siglo XVIII, el arte mexicano y sobre todo el cine nacionalista a partir de los años 30 del siglo XX le dieron a la bebida su dimensión de ícono cultural, que no ha perdido casi un siglo después. Pero fue con la apertura de México a partir del Tratado Comercial de 1994 con Estados Unidos y Canadá cuando se dio la verdadera mundialización. Las películas y las series de televisión de Hollywood y posteriormente en el cine europeo hacen eco del brebaje bravo y ardiente. José Vasconcelos lo apodaba licor de bárbaros, que acompaña y enardece el coraje de sus consumidores para hacer una revolución, asaltar un banco, asesinar a un colega o aceptar con más sedumbre la muerte. ¿Cuántos millones en el mundo no han visto una y otra vez la escena de la serie de HBO Los Sopranos, cuando los mafiosos italoamericanos, tras apurar con nervios una botella de tequila, llenan de balas a un viejo amigo traidor y luego lo arrojan al mar? Esa dimensión de reconocimiento comercial y cultural del tequila mezcal, como es descrito en tantas crónicas coloniales, tiene un anverso que no se puede presumir, pero tampoco ocultar: la necesidad creciente de materia prima, es decir, de miles de ejemplares de esta espigada agavácea que prosperaba exclusivamente como amplias plantaciones de estrellas azul turquesa en los valles agrícolas del oeste y posteriormente del noreste de Guadalajara, hoy invade muchos ecosistemas y ocasiona costos ambientales cada vez más onerosos. El gobierno de Jalisco reconoce que los cambios de usos de suelo de los últimos 25 años han tenido entre sus causas fundamentales el mercado del agave. Y ante el fracaso de las instituciones ambientales por poner freno a esos procesos, en un país dominado por mafias territoriales y por instituciones enfermas de austeridad, ha lanzado un acuerdo con la industria tequilera, hoy fuertemente dominada por firmas extranjeras comprometidas en el tema del cambio climático, para garantizar que el tequila que llega a la mesa de Los Soprano, de Antonio Banderas o de algún magnate chino no haya debido pagar un costo de destrucción de bosques templados y sobre todo selvas caducifolias. El mercado está llamado a castigar los excesos y a regular, señala el secretario de Medio Ambiente de Jalisco, Sergio Graf Montero. Desde que se dio la denominación de origen del tequila, inicia un crecimiento importante de la comercialización de tequila, que aproximadamente en 2005 pues, genera un boom internacional, sobre todo internacional en la demanda de tequila, y esto genera un aumento de las superficies de agave para aprovisionar a la industria. La mayor parte de la superficie de agave que se sembró a partir de ese momento fue en los Altos de Jalisco, y en estas zonas donde se dio, ligado al agave, la mayor parte de la deforestación generada por el cultivo. De 2005, 2008, 2009, estuvo un cambio de uso de suelo muy importante ligado al agave, especialmente en las selvas secas de pues, las pocas zonas forestales que le quedan en los Altos de Jalisco y la cuenca
del río Sula, pero también generó un incremento de la deforestación en la costa sur, sobre todo en la zona de Tuscacuesco, Tolimán, ¿no? Que ahí veíamos esas plantaciones, agave azul, ¿no? que creció de una manera exponencial en la zona y generó pérdida de bosques. Después se estabilizó el precio del agave, disminuyó la presión, de hecho se abandonaron zonas que volvieron a recuperarse como selvas. Recientemente vuelve a haber un boom tequilero, un incremento en la demanda internacional y teniendo pues una presión muy importante en estas mismas zonas, sobre todo porque al momento que se incrementa el precio del agave, pues quien quiere maximizar su ganancia por entrar a este nuevo proceso productivo, renta tierras en zonas marginales productivamente, que son generalmente las selvas, ejidos, comunidades, le rentan 100 hectáreas, 200 hectáreas, hacen el cambio de suelo, siembran agave y hacen contratos y le dan un arrendamiento al propietario. En la mayor parte de los casos también hay pequeños productores que lo hacen con la expectativa de valorizar mejor su patrimonio. Este fenómeno va a ser cíclico y siempre que crezcan los precios, el agave no es un commodity, el agave es una materia prima de un producto industrializado que es el tequila que se exporta. Y al ser una denominación de origen, bueno, cuando entramos aquí a la administración, ante pues, la debacle federal en términos de regulación ambiental, la Profepa prácticamente no tiene inspectores, no tiene capacidad de inspección, pues encontramos que era prácticamente inocuo estar metiendo denuncias de cambios de suelo porque pues, no había ningún acto de autoridad efectivo. Sí había buena disposición aquí en la delegación y hacían pues, lo que podían con el número de inspectores que tenían. Pero siempre con muchas dificultades y por lo tanto no había un efecto. Entonces, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con el sector tequilero y les planteábamos, y ellos entendieron muy bien que hay un nuevo paradigma en el consumo de los productos a nivel internacional ligado a las nuevas disposiciones globales en materia de comercio por las medidas que están tomando para aumentar la ambición en materia de cambio climático. Entonces el New Deal europeo, el mismo TEMEC, que ya establece criterios importantes en materia ambiental, va a empezar a generar una serie de restricciones a productos que tengan un impacto climático negativo. Y la deforestación es uno de los factores más importantes de calentamiento global y pérdida de la capacidad del planeta para regular el carbono en la atmósfera. Entonces, platicando con el sector, dijimos, bueno, no tiene caso que nos pongamos a estarnos persiguiendo, mejor trabajemos juntos para resolver el problema. El Consejo Regulador del Tequila es el principal interesado en que este proceso sea exitoso. La generación de la marca ARA, Agave Responsable Ambiental, obligará a toda la industria a ajustarse a los parámetros de deforestación cero, señala el responsable de proyectos de sustentabilidad del Consejo Regulador del Tequila, Carlos López de la Cruz. Actualmente tenemos alrededor de 300,000 hectáreas plantadas. ¿En todo el país? Sí, en toda la zona de denominación de origen. En Jalisco existe alrededor del 74% de las plantaciones están aquí en Jalisco. Entonces es el dato que tenemos de plantaciones de agave. Sí, sabemos que ahorita también está plantado agave más de lo que requiere la industria, pero también buscamos con ARA el desincentivar que se establezcan plantaciones de agave en lugares que no están permitidos. Y eso también nos va a ayudar a controlar un poco esos picos y esos valles que tú comentas. Digamos que cuando haya momento de pico, todo tendría que irse hacia las zonas aptas de acuerdo al mapa y las zonas no aptas no deben estarse sembrando. Esa es la regularización o la regulación que va a generar el proyecto del que estamos hablando. Pues. Claro que sí. Aquí también es importante comentarte que cualquier persona que tiene un predio o que es dueño de un terreno puede plantar cualquier cultivo, ¿no? Eso no está prohibido. Y nosotros no tenemos control en este momento cuando cualquier persona realiza un cultivo el que sea. Nosotros conocemos cuando ellos lo establecen porque vienen con nosotros y ya se quieren registrar esas plantaciones de agave.
Con ARA lo que buscamos es un mecanismo que también les ayude a ellos a identificar si su predio es apto para una plantación de cualquier que no tomen cultivo. malas decisiones. Así es, claro, y se meten en un problema legal con la federación, que realmente sabemos que en este caso la Semarnat es quienes son los responsables de validar este cumplimiento de esta ley federal, ¿no? Evidentemente los podrían obligar a restituir el predio y entonces Claro. puede salir muy costoso, ¿no? Claro, mira, también lo que buscamos nosotros es que si existe algún predio que en una fracción de él o este predio causó deforestación y se estableció con agave, después de que sea jimado ese agave, de que sea utilizado para tequila, estos predios pues lleguen a una parte de reconversión y bueno, pues se reforesten o se busque la manera en que la misma naturaleza haga su trabajo y no se utilice para plantar otro cultivo, para plantar agave. Para plantar agave ya no van a poder porque si quieren volver a plantar agave y quieren registrarlo con nosotros, ya no van a poder registrarlo. Porque ya quedó ahí marcado claramente. Porque ya quedó marcado. Pero digamos, como cualquier negocio, cualquier agroindustria, dependen fuertemente de las fluctuaciones del mercado. Sí, claro. En un momento que baja la demanda, lo natural es que algunos dejen de sembrar agave y luego viene una demanda alta y vuelven a sembrar agave. Es como una fluctuación que es normal. O sea, estamos hablando ahorita de 300,000 hectáreas, pero tal vez en 5 años, no sé, se mantiene o baja. Claro. O sea, o incluso sube, ¿no? Si tiene un éxito tremendo a nivel mundial el tequila, que lo está teniendo además, ¿no? Claro que sí. Sabemos que va a existir, también estamos buscando el reordenar esta parte que comentas, el buscar que esos picos y esos valles sean menores, porque bueno, también buscamos que este negocio sea rentable tanto para la parte de producción de agave como para la parte de producción de tequila. Sí, porque de repente un agricultor no tiene certeza respecto al mercado y entonces creo que le gustaría decir, bueno, voy a producir, pero ya con un contrato, por ejemplo, ¿no? Claro. Y sí es lo que nosotros tratamos de cuando vienen productores de agave y se acercan con nosotros, es que cuando ya van a establecer sus plantaciones traten de vincularse con un productor autorizado para evitar que, bueno, no tener precisión cuando ya esté su agave listo para jimarse, el dónde lo van a comercializar, con qué productor de tequila lo van a comercializar. El camino ya comenzó a ser andado. El experto destaca que en 2027 se ambiciona que toda la cadena del tequila esté transparentada, su trazabilidad garantice el costo ambiental cero en cambio de uso de suelo y todas las botellas de tequila porten el distintivo ARA. Actualmente ya tenemos 2 plantas productoras que solicitaron la elaboración de sus primeros lotes ARA. En este momento ya una de ellas está produciendo su primer lote ARA, entonces a partir de ya estamos recibiendo solicitudes y esperamos que en un par de semanas ya se encuentre el primer tequila ARA embotellado y listo para la comercialización con el sello. Esto va a ser tan preciso que una misma industria, si no pasó la certificación más que una parte, esa es la única parte de la producción que va a poderle poner el sello. Así es. A la otra no le va a poder poner el sello, no significando necesariamente que esté mal, sino que no hizo el proceso. Así es, que no hizo. Sobre todo al principio supongo que va a ser normal eso, ¿no? Claro que sí, porque sabemos que las empresas tienen que formar su logística, tanto de etiquetado también. Entonces, no significa que el que tú no tengas un sello ARA, no significa que no es tequila, no significa que no está certificado como tequila. Simplemente que tú estás asumiendo el compromiso y lo estás poniendo en tu botella de que no causó deforestación ese tequila. Digamos que a la larga lo ideal es que cada botella de tequila que se comercialice tenga el sello ARA. Sí, de hecho para allá va. La intención es que para el 2027 todas las plantaciones de agave sean ARA, es decir, que estén establecidas en zonas que no causaron deforestación, las que estén registradas con nosotros, obviamente, ¿no? Y que, obviamente, por ende, todo el tequila que se produzca que utilice agave, que es ARA, va a ser tequila ARA y de esa manera vamos a estar garantizando que toda la producción de tequila no ha causado deforestación, teniendo como año base el año 2016. Y aunque el camino será largo, la ventaja es que toda la industria está sujeta a un consejo y a una denominación de origen. Pero eso no significa que la deforestación ilegal no vaya a continuar. Los municipios y el Estado deben afrontar el problema en muchos sitios del país. Resulta primordial que el acuerdo alcanzado del gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila sea exitoso para que no se repitan historias como la que tenemos aquí. Este predio se ubica en la zona del Salvial, municipio de Ixtlahuacán del Río.
sin contar con licencia, se realizó un cambio de uso de suelo sobre selva baja caducifolia y se estableció una plantación de 60 hectáreas de agave en un sitio que es ecológicamente delicado. Lo grave del tema es que el ayuntamiento local interpuso la denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero esta contestó que de acuerdo a la carta del INEGI, este es un territorio que es de uso agropecuario. Grave porque el ordenamiento ecológico local, Ixtlahuacán del Río, señala claramente que es zona de conservación. Y uno se pregunta, ¿para qué hacen ordenamientos ecológicos locales si no se les va a respetar estos ordenamientos? Y la autoridad federal, que es la que debe imponer la ley en el caso de las zonas de uso forestal, no está decidida a aplicarla. Es el gran debate que tendrá que seguirse dando en muchas partes de Jalisco donde se está expandiendo de forma ilegal el agave o el aguacate. Este es un fragmento de la historia de un municipio que hasta hace menos de medio siglo estaba muy lejos de Guadalajara, pese a que hace frontera con la capital de Jalisco. También, paradójicamente, por ser puerta de paso hacia un corredor comercial con todo el norte del país, era una demarcación muy importante. No todos recuerdan que en Ixtlahuacán del Río estuvo el tercer asentamiento de esa ciudad nómada que es la llamada Perla de Occidente. Y en Tlacotán, como hoy se denomina a ese pueblo de indios donde hubo poderes de ayuntamiento bien instituidos, edificios religiosos y civiles importantes, el Santuario de la Virgen del Rosario, un viejo hospital franciscano, posee un retablo barroco resplandeciente de brillo aurífero. El olvido los alcanzó y es una modesta población de 2,000 almas donde se resguardan con celos algunos tesoros más, testimonio del paso efímero de la ciudad de Carlos V. En un rincón de la sacristía del templo franciscano, en madera, un enigmático escudo con el águila bicéfala de los Habsburgo recuerda que esto fue parte del primer imperio mundial, la globalización más remota y menos reconocida de la modernidad. La antigua monarquía ya no existe y el proyecto civilizatorio que encarnó no goza ya de cabal salud, pero siguen sus huellas presentes. Un poco al sur, ya al borde de la barranca, en el extraño poblado de Mascuala, crecido a lo largo de un sinuoso camino, la vida se mantuvo más intensa 4 siglos después del final de la Guadalajara tlacotense. Un heredero de esa tradición, el cincuentón José Francisco Plasencia Saldaña, recorre el medio siglo que siguió. Antes aquí era pues, más diferente de lo que está ahorita. Había una hacienda con sus caseríos por los lados, donde era un camino real que se usaba para que pasara la gente lo que era la mercancía de Zacatecas. Y era un rancho habitado por varias familias. Se pasaban lo que era cárnico, sorgo, trigo, hacia Guadalajara, y de Guadalajara hacia acá se traía lo que eran azúcar, lo que se necesitaba para la gente. ¿Y todo en bestias? Todo era en bestias, en burros. Porque digo, esta bajada está empinadísima como para solamente los animales y las personas la pueden bajar, ¿no? Sí, este terreno no es más que para animales remudas, que vienen siendo mulas o burros. Y cuando usted nació, ¿todavía se le daba ese uso a este territorio? Digo, la carretera que conocemos, la de Saltillo, no me acuerdo en qué año se hizo, pero quizás ya estaba hecha o estaba terminándose, ¿no? Sí, cuando yo era chico todavía se le daba uso a esto. Ya tiene, que serán unos 45 años que no, 40 años que dejó de funcionar. ¿Y eso qué significa? ¿Que en su momento ya toda la mercancía empezó a salir por la carretera? Sí, ya empezó el transporte y se empezó a caminar todo por lo que es ahora la carretera Saltillo, que es a Guadalajara. Entonces le tocó ese cambio a usted de niño, de este mundo rural alejado a un mundo muy acercado por una carretera. Sí, de lo antiguo a lo moderno. ¿Y cambió mucho cuando dejó de usarse este paso? ¿Cambió mucho esta región? Pues algo ha cambiado, los caminos, todas las carreteras han sido más accesibles. Antes era puro terracería y ahora no, pues ya hay carretera, ya tiene sus calles más arregladas. Pero por ejemplo, Mascuala hace 50 años estaba más poblado que ahora. No, hace 50 años había jacales en las orillas de Mascuala. Y ahorita no, ya hay mucha finca que está bien construida, ¿verdad? Ya con ladrillo y calles ya empedrados. Pero hace 50 años Mascuala era paso obligado para el comercio a Guadalajara. Sí. Entonces había mucho más vida económica, supongo yo.
Sí, era la ruta que había 3 mesones aquí cerca a lo que era San Marcelo, Mascuala y Rancho La Higuera, donde toda la mercancía que venía de Aguascalientes y Zacatecas hacia Guadalajara llegaban a descansar y a darle de comer a sus burros. ¿Recuerda cómo era este ritual? O sea, llegaban aquí y siempre se quedaban aquí y se esperaban hasta el día siguiente para bajar, ¿o cómo era la manera en que se hacía el cruce hacia Guadalajara? Llegaban a dormir en lo que eran los mesones para darle de alimento a los animales, para dar el último paso que era a Guadalajara, al mercado de Guadalajara. Me dice que hasta de los de Aguascalientes también entraban por aquí. ¿Quiere decir que no existía tampoco la carretera Aguascalientes, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, Guadalajara? Pues allí sí desconocería de las carreteras, pero venía gente de Zacatecas y de esa parte hasta acá. No sé si estarían las carreteras o no, pero este era su paso de ellos. ¿Y entonces era mucha población flotante? Sí, bastante. Me platica mi papá que ya tiene 91 años que se encontraban, le llamaban ellos recuas de burros, y era un desorden porque caminaban con lo que era desde guajolotes hasta puercos, todo caminaba aquí por este camino. Cuando se topaban los arrieros era un problema separar lo que llevaba un arriero y lo que llevaba otro. Era una peleadera de burros entre los mismos. Ahora, se encontraban también unos subiendo y otros bajando. Sí. ¿Y había posibilidad de hacer ese movimiento? Sí, pero por eso entre los mismos burros todos se revolvían y era un desorden que se ponían ellos a desapartar, ¿verdad? Todo el que venía ya con mercancía de Guadalajara y el que iba con mercancía de acá de esta zona de Zacatecas. Me decía usted hace un rato que el puente de Arcediano lo hizo el hacendado de aquí de esta tierra, pues. Sí, el rancho de San Marcelo lo hizo la familia La Torre, con Marcelo La Torre, en el 1894-95. Parece que un ingeniero Collado, algo así, fue el que ellos fueron los que invirtieron dinero para pasar el ganado. Les dio una concesión el gobierno de Porfirio Díaz, supongo yo, porque es una obra que iba a utilizar toda la gente. Sí, ellos cobraron en su tiempo un peaje, como lo que es ahora las autopistas. ¿Y recuerda cuánto llegaron a cobrar? No tengo el... ¿Y se acabó el peaje con la revolución o cuándo dejaron de cobrarse los peajes? Parece que fue nada más por 20 años. Okay. A partir de la fecha que lo inauguraron. ¿Y ya después quedó libre? Después quedó para el municipio de Guadalajara, que era el encargado de darle mantenimiento al puente de Arcediano. ¿Y Guadalajara cobraban? Porque pues recuerdo que en los últimos tiempos del puente cobraban alguna cuota simbólica, ¿recuerdo? Sí, era una cuota simbólica de $1 por pasar, era don Pomposo, que se le llamaba Pomposo, don Pomposo. Conocí, claro que sí. Él era el que, incluso allí murió en el puente, se cayó para atrás y ahí él, de allí ya... ¿Cayó el río? Cayó a un costado del río. ¿Le dio algún ataque o qué? Pues a la nada se mareó, no sé qué le pasaría, pero él allí vivió su vida en el puente y en el puente se quedó. La historia ambiental de Ixtlahuacán del Río refleja esos cambios. Esto comenta una de las participantes del ordenamiento ecológico local, que tiene 5 años en vigor, la investigadora Leticia Loza Ramírez. Nosotros elaboramos el ordenamiento ecológico local del municipio de Ixtlahuacán del Río, y de acuerdo a lo que ahí se encontró, pues sí hay un cambio de uso de suelo bastante importante. El tema del cambio de uso de suelo en cuanto a agave, pues no se podría dar cifras exactas cuánto ha aumentado, pero por datos que tenemos de no oficiales, de pobladores de la región, pues se habla pues de que la superficie de agave ha aumentado en un 40% en los últimos 6 años. Entonces, bueno, nosotros formamos parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable dentro del municipio de Ixtlahuacán, y como parte de la universidad, pues nos interesa darle seguimiento a este ordenamiento, pues para que se estén aplicando las políticas públicas ambientales adecuadamente.
La historia de Mascuala, de Tlacotán y de todas las aldeas contiguas a la barranca estuvo marcada por el abandono económico y la destrucción ambiental, refiere el campesino José Francisco. La migración ha sido el modo de paliar una vida que es cada vez más azarosa. Aquí se ha visto lo que es el guacamaya, venado, el faisán, lo que son iguanas, todo, siempre ha habido. Pero como el arroyo algo se ha contaminado, se retiró toda esa especie. Pero habla del arroyo de aquí arriba, sí, el de aquí de Mascuala. Sí, de aquí de Mascuala. Está contaminado con aguas de granjas y... Que eso es más o menos reciente, ¿verdad? Sí, sí. Que unos 10 años o más. Alrededor de unos 15 años, 20 años. Porque digo, antes se contaminó el río abajo, el río Santiago. No, sí, no sé si eso les cambió también la vida sí. a ustedes. ¿En qué sentido? Pues el río era la gente, bueno, al menos a la gente que vivía en Arcediano, de ahí subsistía de lo que era el pescado. Ellos pescaban allí y lo llevaban hacia Guadalajara. Y a raíz de eso, de que empezaron con la construcción de Arcediano pues, y la contaminación, pues, se salieron de ahí. ¿Y para la vida de acá arriba fue afectado? No, para acá arriba no. O sea, aquí sigue ¿No siendo... bajaban a pescar ustedes o a bañarse? Pues sí. La gente dejaba de ir a bañar o al pescado. Y realmente el pescado ya no sirve, ¿verdad? Ya no vive nada en esas aguas. Y lo que vive pues debe estar muy enfermo, ¿no? Si es que vive, está todo contaminado. Sí. Exacto. ¿Y cuándo, entonces a usted le toca ya cuando, como adolescente, cuando deja de transitar este camino real, deja de ser transitado por el comercio? Sí, pues ya hace muchos años que dejó de... ¿La familia de ustedes vivía de la agricultura o vivía de los servicios para los arrieros o cuál era el modo de vida que tenían ustedes? Mi papá fue arriero en su tiempo. Él iba hasta San Juan del Monte, desde acá de Paracuquío, para traer trigo, para venderle a los mismos arrieros aquí en el mesón. Y llevaba leña hasta el santuario. Él llegó a llevar leña hasta el santuario. ¿El santuario de Guadalajara? De Guadalajara, sí. ¿El de la Virgen de Guadalupe? Sí. Lo que es ahí al mercado de San Juan de Dios. Llevó fruta de aquí, aquí había plátano y lo llevaban hasta a San Juan de Dios, mercado de San Juan de Dios. Entonces vivía de mover mercancías, digamos. Sí. ¿Tenía cuántos burros llegó a tener? Pues ellos caminaban con sus 6, 7, 8 burros para poderlos controlar, ¿verdad? Porque no era fácil manejar. ¿Y le tocó trabajar en eso con su papá? No, a mí ya me tocó trabajar con él en la agricultura, ya arriando burros ya no. Porque ya había cambiado la situación y ya nomás había agricultura. ¿De qué vivieron entonces después? ¿De la pura agricultura? Sí, hemos vivido de la agricultura y hemos emigrado unos a Estados Unidos, es donde hemos subsistido. ¿Y ya se migraba desde antes a Estados Unidos o nomás a partir de que se cerró el paso comercial? No, ya se migraba. ¿Por qué migraban? Pues por la falta de oportunidad aquí y que hay más oportunidad ya de trabajo. ¿Se sigue migrando? Sí, hasta ahorita se sigue migrando porque no hay mucha oportunidad aquí en la agricultura, no, como tú sabes, no hay precio para los productos del campo. Entonces podemos decir que los que migran de algún modo ayudan a sostener las casas acá. El rancho realmente vive de las remesas. De las remesas se vive y es de donde saca la gente para sembrar aquí. Más de alguna persona tiene un hijo en Estados Unidos que es el que le proporciona el dinero para sembrar, que es de donde llega, ¿eh? El recurso, porque de aquí está difícil. ¿Y la siembra es para subsistencia, es para consumo propio o se vende también? De las dos, es para consumo y para vender. ¿Y qué es lo que están ahorita produciendo? Ahorita lo que es maíz. Maíz, esta zona es maicera y ganadera. Es de lo que vive aquí la gente. Cuando se bajan los precios, por ejemplo, el ganado también les va mal, entonces depende mucho de cómo se mueven estos precios. Sí, una cosa lleva a la otra. El grano, pues ahorita el año pasado fue caro, pero ahorita realmente nosotros nos habían pagado precios muy baratos. Que depende mucho también del tema de sequías o de abundancia de agua, ¿no? Sí, depende de los temporales. Cuando hay mucho, baja el precio y cuando hay poco, pues sube el precio. Sí, la demanda, la oferta y la demanda. Pues sí. O sea, paradójicamente les va mejor cuando nos va mal a la mayoría con el tema de la sequía. Pues, siempre y cuando ustedes puedan sacar la cosecha, ¿verdad? Porque si les pega también la sequía a ustedes, pues ya no van a poder. Sí, cuando hay sequía es cosecha poca.
Y cuando es buen temporal, pues se saca más maíz y todo, pero los precios siempre son más a la baja. El ordenamiento ecológico territorial es la manera de hacer frente al desafío del cambio de uso de suelo por agave, aguacate o ganadería, sostiene la investigadora Loza Ramírez. Hay 2 áreas naturales protegidas, en cuyas fronteras cunde el agave. Las autoridades federales y estatales deben actuar a la orilla de la barranca, pero también hacia el norte del municipio. Y en la parte norte hay una área a nivel federal de una cuenca alimentadora del Distrito Nacional de Riego número 43, que es una parte también con mucha riqueza a nivel municipal, y que también en esa zona ha habido plantaciones de agave, y pues creo que ahí sí le compete también al gobierno federal, ¿no? Intervenir. En este caso sería parte de la cuenca del río Juchipila, si no estoy mal yo. Sí, exacto, en la parte norte del municipio, ¿sí? Que además tiene mucha riqueza en agua y que sería en un momento dado un gran potencial para el desarrollo de Islahuacán. Y obviamente la deforestación sabemos que tiene relación también con la pérdida de fuentes de agua o el progresivo desecamiento, pues. Sí, efectivamente, sí. Y es la parte norte, de hecho ahí hay un nacimiento de agua conocido como Los Incos, de agua termal, muy limpia. Nada más por lo accidentado del terreno no se ha podido traer esa agua para la zona del municipio, donde en los últimos años ha sufrido bastante de sequía, ¿no? Y no se trata de oponerse al auge del agave, del aguacate, del limón o del nogal, sino de aplicar la ley. Ha habido plantaciones que se han extendido bastante, no sé, estoy hablando de más de 100 hectáreas de aguacate, de más de 100 hectáreas de limón, y también una plantación importante que se hizo en el municipio fue una plantación de nogal. Entonces, pues con todo ese aprovechamiento de la zona agrícola, pues el municipio cada vez va a agarrar más importancia, además de que está muy cerca de la zona urbana, y es bueno que crezca en agricultura y en ganadería también, ¿no? Pero siempre y cuando se respeten las áreas que fueron determinadas de acuerdo a su vocación. Son nuevas realidades a las que se deben adaptar, pero cuyo resultado es incierto, concluye el campesino José Francisco. Aquí hay una parte donde se está sembrando aguacate. Uh-huh. Agave muy poco, pero aguacate sí están empezando a sembrarlo. ¿Y por ese tipo de clima se da el aguacate? Porque pues, yo siento como que es muy caluroso, ¿no? Sí, es un clima diferente a donde está el aguacate, pero a lo mejor sí les va a funcionar. Han de haber hecho algún estudio para tener ahí, ¿verdad?, su siembra de aguacate. Son empresas donde le rentan a los ejidatarios, le están rentando su terreno. Ahora, ¿eso a ustedes les perjudica o les beneficia? ¿Hay empleos para ustedes con esto o no? Sí están empleando gente, ¿verdad? A lo mejor para algunas familias sí es bueno y para otras a lo mejor no, ¿verdad? Porque digo, lo que ha pasado en zonas de bosque donde se han puesto aguacates es que de repente hay mucha pelea por el agua porque el aguacate necesita mucha agua. Yo no sé si esto ya esté pasando aquí o todavía no sea tanto el predominio del aguacate. No, aquí están empezando, todavía no sabemos los resultados realmente. Están empezando con la siembra del aguacate, todavía no sabemos si nos va a repercutir en algo más adelante. Hasta ahorita no desconocemos. ¿No saben qué empresas sean, ni si traen permisos o no? No. Es un asunto más bien de ellos. Sí, se lo desconocemos. Una de las dinámicas económicas más importantes del sector primario en Jalisco y en buena parte de México es sin duda la siembra del aguacate. El mercado genera tales ganancias que hay incentivos excesivos para que en muchos sitios que aparentemente no tienen la vocación se estén estableciendo huertas. Por ejemplo, aquí estamos al pie del Cerro de la Higuera en Islahuacán del Río, y esta zona es una zona donde hace un calor extremo. Sin embargo, esta plantación está cada día más grande y, de acuerdo a la información de los habitantes de esta región de Islahuacán, traen recursos muy importantes, empresarios de Michoacán, e incluso estarían bombeando agua desde el Río Verde, lo cual implicaría que en un momento dado no estarían presionando los propios ecosistemas de esta zona. Más allá de eso, habrá que averiguar si estos espacios fueron agrícolas originalmente, lo cual es muy probable por el tipo de terreno en el que estamos,
en algún momento van a generar una presión sobre los recursos propios de la zona. Y afortunadamente, en este caso, no hay todavía una huella ecológica que esté generando problema, pero es muy probable que este ejemplo cunda y en otros espacios silvestres, en otros espacios de bosque como los que están arriba de este cerro o en los bosques de toda esta región, se estén intentando también establecer huertas de aguacate o bien la otra mancha importante que viene en un crecimiento muy dinámico que sería el agave. En el periodo de 1993 a 2013, Jalisco ha perdido 729,000 hectáreas de bosque y selvas. El desglose. Tierras forestales a pastizales, 455,603 hectáreas. Tierras forestales a agricultura, 273,597 hectáreas. La actividad ganadera, el cultivo de agave y de aguacate son consideradas las causas directas más importantes de la deforestación en Jalisco. La industria del tequila ocupa el sexto lugar en aportaciones del Producto Interno Bruto de Jalisco. Hay alrededor de 8,000 productores de agave registrados y alrededor de 225,000 hectáreas sembradas. En el resto del país, fundamentalmente los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit y Tamaulipas, hay 75,000 hectáreas sembradas de agave azul Tequilana Weber, la materia prima del tequila. Jalisco firmó con otros gobernadores de provincias mundiales donde hay selvas el compromiso de reducir la deforestación en 80% al año 2020 y dejarla en cero en 2030. El compromiso no se cumplió, pero la guerra no está perdida. Es importante que el mercado se convierta en aliado de estas soluciones, subraya el secretario de Medio Ambiente de Jalisco. Aguacate, agave y ganadería son los 3 mayores retos. El cambio de suelo en Jalisco de cambio de pérdida de bosques y selvas está relacionado prácticamente a 3 actividades económicas. Hay otras que también generan este problema, en menor medida la actividad turística, los cambios de suelo por desarrollo urbano ligado al turismo, el propio desarrollo urbano que se va comiendo áreas de bosques y áreas agrícolas, que también es un cambio de suelo que tiene un impacto ambiental importante. Pero la pérdida masiva de bosques y selvas en Jalisco desde los últimos 30 años ha estado ligado a 3 actividades principales. La más antigua y la que ha tenido una dinámica de mayor impacto histórico es la ganadería extensiva. Jalisco es el tercer productor de carne bovina. La producción de carne bovina en Jalisco es una producción que no se realiza toda a nivel estabulado, es decir, la producción de becerros se da en las zonas forestales, principalmente de la costa de Jalisco, pero también en otras zonas, pero especialmente todos los municipios de las cuencas costeras de Jalisco han tenido el vocacionamiento para la producción de becerros, para la engorda de carne que se realiza en otros lugares. Entonces, y esta producción de becerros está ligada a una actividad pastoral. Es un sistema que utiliza pastos, que antes eran selvas, que se convirtieron para plantar un monocultivo de pasto, y se utiliza durante una temporada del año el bosque, la selva principalmente, para la disponibilidad forrajera en la temporada de lluvias, y después se utiliza el pasto. Y es un sistema mal adaptado al Pacífico mexicano, que es muy seco, tiene un estiaje muy grande,
Este modelo productivo viene del Golfo de México, de la década de los 60s, 70s, en los cuales se transformaron todas las selvas en pastizales, pero como ahí hay mucha humedad, el pasto está siempre verde y por lo tanto el ganado está siempre en el pastizal. Digo, generó una pérdida de ecosistemas brutal, pero no generó, no es un uso hacia el bosque por parte de los animales. Y en cambio en el Pacífico, pues sí, durante la temporada de lluvias la disponibilidad forrajera está en el bosque, también en el pastizal, pero tienen que tener alimento, aunque sea de mala calidad, al final de la temporada de lluvias y entonces se mete a los pastos. Y esto ha generado un deterioro tanto acelerado de los pastizales como de los ecosistemas forestales y genera un proceso ininterrumpido de cambio de uso de suelo determinado por los precios de la carne, se acrecenta en un periodo, disminuye en otro, ¿no? Los incentivos públicos que se hayan metido en algún programa detonan pues, procesos más acelerados de cambio de suelo. El otro elemento, y que tú has documentado muy bien, es el tema del aguacate, que ese es un commodity que ha prosperado en los últimos 10 años, ¿no? En los cuales entre 2011 y 2019 pues hemos identificado aproximadamente entre 6.000 y 7.000 hectáreas de bosques templados que se han perdido por el cambio de suelo para aguacate, ¿no? Y eso es un sistema que por la enorme demanda que hay a nivel internacional, pues sigue creciendo y lo que nunca había pasado, los bosques templados en Jalisco no habían sido sujetos de una presión para el cambio de suelo hasta que llegó el aguacate. El diseño de la estrategia contra la deforestación por agave considera estos elementos del mercado y el acceso para los productores que tienen intención de sembrar agave es directo y sencillo hacia la plataforma que les indica si pueden hacerlo. En el MAP tú puedes entrar al internet, si lo quieres proyectar en el programa, pues da a Mapa Jalisco, te va a aparecer un icono de agave, tú entras... ¿En la página de gobierno del Estado? En la parte de la Semarnat. Y entonces ahí tú pones tu polígono, lo registras y te sale un dictamen si es compatible o no con el cultivo de agave. Y entonces tú ya puedes ver, no, pues el 50% de mi parcela que estoy queriendo registrar, no puedo porque tengo bosque o selva. El otro 50% es una zona agrícola antigua y pues puede ser cultivada. Y otras te pone que te dice literalmente no. Y tenemos un mecanismo de controversias en la cual el productor puede agarrar y decir, oye, mi parcela, porque muchas veces, aunque tengas una buena escala, los bordes siempre hay errores. Entonces, pues también para no cometer un abuso una injusticia hacia la persona que su papá cultivaba ahí desde hacía mucho tiempo y por estar en el borde, el sistema no te reconoció, son parcelas, una parcela muy larga, ¿no? Muy angosta, o un pedazo de tu parcela que estaba ahí siempre que ya y que ese borde te genera a la hora de la interpretación de las imágenes, pues te genera un pequeño error, que no es muy grande, pero sí en todos los bordes hay. Entonces establecimos un mecanismo en el cual una persona viene a la secretaría y dice, mi reporte dice esto, pero yo no estoy de acuerdo, aquí había. Entonces se hace una revisión específica con imágenes más actualizadas, con la imagen, y se puede incluso el CRT ir a campo para revisar que ese lugar sí haya sido históricamente una zona agrícola. Entonces es la única forma en que se puede modificar, y entonces cuando haya una controversia y se encuentre una pequeña parcela se puede decir, bueno, esta sí, entonces el mapa se modificará para dejar libre esa parcela. Pero es la única forma en que ese mapa se modifica. Ya no va a haber modificaciones de ese mapa. Hoy se vive un boom del tequila. La bebida es reconocida en todos los rincones del mundo y eso tiene serias desventajas, pero también arroja oportunidades. La dinámica más agresiva de los últimos años fue con el incremento del precio que empezó en 2017. ¿No? Es cuando se empezó a despegar la deforestación. Por eso, exactamente. Ahora, no podemos irnos hasta 2005, cuando hubo mucha deforestación, porque pues, prácticamente sería colapsar el sistema. Digo, eso tampoco se lo puedes... Ya no son vigentes cualquier sanción que pudo haber habido contra los productores, etcétera, ¿no? Pero de esta manera sí generamos ya un mecanismo
que ahorita estamos trabajando muy intensivamente con el Consejo Regulador para que ya esté aplicándose. De hecho, esperemos que ya haya un par de marcas que para la COP lleven ya lotes de tequila 100% libre de deforestación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las plantaciones de agave pues están en zonas que históricamente eran agrícolas. Entonces, solamente en los últimos años es cuando se despegó esto y muchas empresas, sobre todo las que ya tienen firmas internacionales, seguramente van a deshacerse y van a dejar de meter los contratos que tuvieron de cultivo de arrendamiento para agave de parcelas que sí fueron deforestadas para llegar lo más rápido posible a la certificación, porque ellos, sus propios reglas de los corporativos internacionales, porque ya sabes que muchas de las casas tequileras pues forman parte de firmas internacionales, ¿no? Entonces ya sus corporativos, ya debido a los compromisos en el marco internacional, están exigiendo que cambien estos mecanismos, estos patrones de producción para reducir el impacto y la huella climática. Pero entonces, en este caso, no es tanto que haya un acuerdo o un convenio o una liga con el consumidor de Europa, de Estados Unidos. No, es una decisión es una decisión de acá, para que ellos van a ver bien en automático, no, porque tienen claro, que ver porque va a cambiar. O sea, cuando tú oyes hablar al presidente de los Estados Unidos diciendo que van a dar cientos de miles de cargadores eléctricos de aquí al 2035, y oyes a las compañías armadoras como Ford, General Motors, que van a dejar de fabricar autos a gasolina en el 2035, no, bueno, y a empresas petroleras que se están deshaciendo de sus refinerías, cambiando no sé qué país, ¿verdad? Entonces, eso pues te está marcando ya a dónde va, y cuando tú oyes también las medidas donde hubo un acuerdo europeo donde se van ya a establecer impuestos no arancelarios a productos que tengan un impacto climático negativo, es decir, no van a permitir... O sea, la tendencia es esa. La tendencia es esa. Digamos que es más bien adelantarse a la posibilidad de sanciones. Claro, ¿por qué? Porque el 80% del tequila se va al exterior. Claro. Entonces yo creo que sería muy irresponsable de los industriales que piensen que esto no va a cambiar. Entonces, entre más tiempo tarden en prepararse, y además rompemos con este círculo vicioso de denuncias y no respuesta. Y entonces a mí me preguntan, pues imagínate, cuando tú me preguntas, oye, ¿pero por qué están deforestando? Pues es que es responsabilidad de la federación. Y bueno, ¿y el ciudadano qué culpa tiene? Claro. O sea, entonces lo que nosotros decimos es, ¿qué podemos hacer para revertir ese problema en el ámbito de lo que esté en nuestras manos, ¿no? La agroindustria fabrica algunos de los alimentos y bebidas más codiciados en las mesas más exigentes de los países más prósperos. En particular, las bebidas con alcohol constituyen un producto que suele adquirir ribetes legendarios, pues transporta a sus bebedores a niveles de arrebato y pasión poco usuales en la monótona cotidianidad. Pero si esa breve euforia no hace olvidar costos como la resaca que viene al día siguiente de la disipación, tampoco debería hacer olvidar los árboles que podrían haber muerto para que ese tequila esté a la mesa de Tony Soprano y sus matones, o en las fiestas de los modernos trepadores sociales bajo la vista sarcástica de Nick Carraway y su postmoderno Gran Gatsby. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.